Digamos, lo más que podría hacer, porque no hay probablemente la mayoría necesaria para algún tipo de conminación al gobierno venezolano a cambiar de conducta, lo más que podría hacer es interponer sus buenos oficios para mediar entre las partes. ¿Una mesa de diálogo? Una mesa de diálogo, como habría que recordar, hizo la propia OEA en el caso peruano, en la transición tras las elecciones del 2000. Claro, que fueron tan cuestionadas también, como claro, en el caso de estas elecciones. Mesa de diálogo que no fructificó. Algunos decían que no iba a fructificar porque Fujimori no tenía intención de que lo haga, pero que no llegó a fructificar porque el gobierno cayó antes de que diera resultados. Porque el video precipitó esa caída. Y lo que hablabas de la mediación, ayer se habló del Papa, hoy se hablaba, bueno, Mujica, el presidente de Uruguay, se ofreció, ahora ha sido rechazado ese ofrecimiento. ¿Cuál sería la salida? ¿Quién podría ser un mediador en una crisis como la de Venezuela, donde hay posiciones tan antagónicas? Bueno, el gobierno venezolano ha sido reacio a aceptar la mediación de nadie que no sea un actor venezolano. Y dentro de Venezuela, obviamente, no hay, salvo la Iglesia probablemente, aunque la Iglesia es relativamente crítica al gobierno, no hay quien pueda asumir esa labor de mediación. Pero además, claro, el tema es que la oposición es reacia a acudir a este llamado al diálogo del gobierno, primero porque les ha dicho hasta el hartazgo que son fascistas y golpistas. Claro, ¿cómo los luego entonces, ¿por qué los considera ahora interlocutor válido? Lo que ellos presumen es que lo que el gobierno quiere es calmar las calles, distraer la atención, ganar tiempo hasta que las manifestaciones empiecen a menguar, y por eso es que a su vez, como condición para participar del diálogo, le dice al gobierno, bueno, desactiva los grupos paramilitares. Se le han planteado condiciones libera a los detenidos, libera a Leopoldo López, por ejemplo, que es lo que pide también el Parlamento Europeo que haga también Maduro. Ahora, en América Latina, ¿por qué hay estos, bueno, por supuesto hay interés económico con Venezuela, también hay la decisión de la no injerencia, el temor de intervenir en asuntos internos, pero hay algo más con la izquierda latinoamericana hacia el sistema chavista o la revolución bolivariana? La izquierda latinoamericana está dividida en torno al tema, ¿no? Como hemos visto en el caso peruano. O sea, hay quienes han apoyado de manera francamente acrítica e incondicional al gobierno venezolano. Hay quienes han sido bastante más críticos, ¿no? Aunque siempre con matices, digamos. Por ejemplo, una cosa que dice gente, que suele decir gente más bien cercana a la izquierda, que es verdad y que no dicen los defensores de las movilizaciones del otro lado del espectro político, es el hecho de que sí se puede decir que un sector de la oposición está buscando una salida inconstitucional de Maduro. Cuando se habla de la salida, o sea, de que Maduro deje el gobierno y de que esto debe hacerse por vía constitucional, solo hay 3 vías que yo recuerde que contempla la Constitución. Ser destituido por causal justificada por el Tribunal Supremo de Justicia. Es discutible que tal causal exista y de cualquier manera el Tribunal Supremo de Justicia tiene mayoría oficialista. Segundo, convocar un referendo revocatorio, por eso faltan más de 2 años. Tercero, ganar la elección presidencial. O sea, no hay mecanismo constitucional para sacar a Maduro. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Digamos, los escépticos tienen perfecto derecho a pensar que aquí se busca un nuevo golpe, igual que el año 2002. Y Capriles ha dicho, ¿no?, que no hay que crear falsas expectativas, pero hablando de golpe, la ironía es que la acusación a la oposición es de golpista, y más bien se recuerda hoy día el Caracazo, y el Caracazo fueron estas protestas reprimidas de manera brutal, que dejaron casi 300 muertos en la cifra oficial, pero que dieron origen a un intento de golpe. O sea, el origen de la revolución bolivariana es un origen golpista. Claro, hay 2 intentos de golpe contra Carlos Andrés Pérez, un poco tratando de encauzarlo por el Caracazo. El primero fue el de Chávez, en febrero, si mal no recuerdo, de 1992. El primero, el Caracazo 89. El Caracazo del 89, pero el golpe es después, ¿no? Y después. Luego hay otro intento de golpe en noviembre del mismo año, creo nuevamente el 92. El primero es el de Chávez. Pero claro, aquí el tema es que Carlos Andrés Pérez, cuando es reelegido presidente, era recordado como un presidente exitoso porque él agarra el boom del petróleo en la década del 70, entonces fue una época de bonanza, pero cuando regresa al gobierno en el 89 es una época de vacas flacas, un país que tenía, igual que ahora, control de cambios y control de precios, y él, Carlos Andrés Pérez, llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para liberalizar el tipo de cambio y digamos, levantar los controles de precios, con lo cual los precios empiezan a subir. Eso es lo que motiva las protestas en su contra, y habría que recordar que el partido de Carlos Andrés Pérez era Acción Democrática, que es parte de la Mesa de Unidad Democrática, la principal coalición de oposición que lidera Capriles. Entonces, lo que dicen algunos chavistas, honestamente con razón, es
Bueno, la brutalidad de la represión en ese entonces, cuando sectores de la actual oposición gobernaban, no tiene punto de comparación con lo que ha hecho el gobierno actual. Pero a la vez están repitiendo, después de haber sido las víctimas, digamos, están repitiendo los errores también que ellos tanto criticaron y que dieron origen a un levantamiento también contra un régimen democrático, no elegido democráticamente, no cuestionado, con esas acusaciones de corrupción. Y si bien el grado de represión no es comparable, eso es irrelevante. El punto es que hay una represión que difícilmente puede justificarse en un Estado democrático donde la protesta social debería ser un derecho. Así es. Y justamente, precisamente hablando del Caracazo, se cumplen, como hemos dicho, 25 años. La conmemoración de esta fecha ha sorprendido a los venezolanos en medio de un estado de convulsión política que muchos comparan con lo vivido en 1989. Ya han pasado 25 años desde el llamado Caracazo. Un 27 de febrero de 1989, la conmoción social se desató en el país dejando cientos de muertos. Esta fecha conmemorativa se cumple en medio de las recientes protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ya llevan más de 2 semanas. El Caracazo fue considerado una reacción popular a los acuerdos que el entonces presidente Carlos Andrés Pérez firmó con el Fondo Monetario Internacional. Al decirles que hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad de suspender las garantías en el país, lo hacemos en su beneficio. Y al propio tiempo decirle que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Cuando se decretó un aumento en el precio de la gasolina y su consecuente incremento en el transporte público, estalló la revuelta que comenzó con una ola de saqueos e incendios en la periferia de la capital venezolana. Los disturbios se prolongaron hasta el día siguiente, cuando el gobierno decretó un estado de emergencia y ordenó a las tropas del ejército restablecer el orden. Cifras oficiales consideran que la represión dejó cerca de 300 muertos, pero organizaciones no gubernamentales sostienen que hubo cerca de 1000. Maduro y su gobierno han exaltado la rebelión social como el inicio de la revolución bolivariana, que sucedió poco después en el campo militar, el 4 de febrero de 1992, con el intento golpista del entonces teniente coronel Hugo Chávez. Hoy se cumplen 25 años de este acontecimiento muy recordado en la región, sobre todo porque en estos momentos Venezuela se encuentra en una situación parecida. Sin embargo, el líder de la oposición, Enrique Capriles, ha asegurado que su objetivo no es repetir un Caracazo en su país. Yo no quiero una explosión social para Venezuela, porque siento que los daños que ocasionaría serían mucho más costosos de la situación que estamos en este momento viviendo. Esta vez son los estudiantes universitarios los que se han manifestado exigiendo la atención a problemas como la criminalidad, la inflación y el desabastecimiento. Y aunque han tenido sus bajas entre los cerca de 15 muertos que hasta el momento ha dejado la protesta, su lucha sigue en pie. Para ellos, la militarización de algunas regiones hace recordar lo que se vivió a fines de los 80 en Venezuela. Y quizás para entender también un poco lo que fue el Caracazo, de alguna manera fue el shock que dio acá Hurtado Miller tras subir al poder Alberto Fujimori. Claro, es una política de shock que corta un statu quo en donde los controles oficiales eran la norma en la fijación del precio de las divisas, los bienes, los servicios, ¿no? Y sin embargo hay una diferencia muy grande entre el Caracazo y lo que ocurre ahora, y es que en ese entonces se decía, como se decía aquí de Chacalón en Lima, cuando canta Chacalón bajan los cerros. Bueno, en Venezuela bajaron los cerros, esa fue la expresión, pero a lo que voy es a que tanto en Lima como en Caracas son, digamos, en los cerros colindantes a la ciudad vive la población, en estado de pobreza, y la población históricamente excluida, y son esos los que se movilizan contra Carlos Andrés Pérez. Habría que recordar que esa gente, en la medida en que se moviliza hoy en día, lo hace en favor del gobierno venezolano, no en su contra, a diferencia del 89. Esa es una diferencia importante, aunque muchas otras cosas son relativamente similares. Una de las razones por las que el gobierno venezolano no se atreve a devaluar y a sincerar los precios pierde su base popular. Exacto, por temor a una respuesta como la de entonces. Y además es
le reconoce a Chávez haber puesto el tema de la lucha contra la pobreza primero en la agenda, aunque claro, también se le cuestiona que se esté usando políticamente esa ayuda para la permanencia del poder de este grupo. Estaba leyendo un artículo de Enrique Krause, que es escritor mexicano, ¿no? Y él decía sobre esta soledad que consideraba estaban los estudiantes mexicanos a nivel de simpatía ideológica con otros estudiantes en la región, y hablaba de lo que son los íconos políticos latinoamericanos. Entonces, que más bien quien tendría que tener esa figura de mito, de ícono de la democracia, sería Rómulo Betancourt, que fue presidente de Venezuela y que además sufrió persecuciones por la dictadura militares, pero que no llega a lo que significa la imagen de Evita Perón, o por ejemplo, ¿no? o el Che Guevara. Pero Perón, Evita Perón, el Che, Chávez, Castro, sí, son figuras polarizantes, ¿no? Sí. Curiosamente, quienes más bien convocan y buscan consensos no generan lealtades tan apasionadas como quienes dividen entre buenos y malos a la sociedad, ¿no? Presumo que esa es parte de la explicación. Y además recordar también que Venezuela, quizás volviendo a lo que fue el Caracazo, ese fue el comienzo del fin de un sistema bipartidista que le dio estabilidad durante años, pero que quizás olvidó lo principal, que tiene que fijarse en la democracia, ¿no? El bienestar de la gente. Sí, cuando uno ve las encuestas de Ipsos, empresa que aquí trabaja junto con Apoyo, es claro que las políticas sociales de Chávez y del chavismo tras su muerte son la causa fundamental del respaldo a ese gobierno. O sea, no hay que buscarle tres pies al gato, es genuinamente popular entre un sector de la población y sigue teniendo el apoyo de un sector importante de la población. Por eso tampoco estamos aquí en una situación en la cual, si bien las movilizaciones tienen el respaldo de la mitad, cuando menos, de los venezolanos, en el caso de Carlos Andrés Pérez podría decirse que más del 70% de la población estaba en contra de su gobierno, cosa que no ocurre en este momento. Vamos ahora a México. 2 ciudades del estado de Sinaloa fueron escenario de una polémica manifestación, y es que esta manifestación fue en favor de Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante que está siendo investigado también en Chicago, donde su organización dominaba el mercado de la droga. Al ritmo de su música tradicional, cientos de personas caminaron por las calles de las ciudades de Guamúchil y Culiacán